Buenas tardes, mi nombre es Matilde Salustio, soy licenciada en Historia y directora de la Biblioteca Popular del Río de Quilmes. Mi tesis de licenciatura en Historia versó sobre el balneario de Quilmes, razón por la cual hoy voy a intentar contarles un poquito de su historia. Hablarles de la historia del balneario es hablar de un sueño. El sueño de convertir a Quilmes en una ciudad balnearia, el sueño de rescatar ese hermoso paisaje que tenemos en custodia los quilmeños, que es el Río de la Plata. Hablar del balneario del Río de la Plata es hablar de la posibilidad de que miles de personas puedan gozar del tiempo libre, que es tiempo liberado del trabajo, que es tiempo de disfrute en contacto con la naturaleza y en contacto con los otros. Hablar del balneario del Río de Quilmes significa hablar de la posibilidad cierta de que nuestra querida ciudad se convierta en un polo de desarrollo con posibilidad de trabajo para todos y todas. Hablar del Río de la Quilmes significa hablar de su inmensa e importante riqueza hípicola que había en ese momento, donde podíamos encontrar, además de nuestro emblemático sábalo, pejerrey, patí, dorado, boga, surubí, bagre, plantas por doquier como el álamo carolina, los sauces llorones, las casuarinas, el sauce, mimbre, pinos, frutales, pájaros como nuestro emblemático chiricote que todavía hoy podemos encontrar. También hablar del río de Quilmes es hablar de nuestros queridos primigenios habitantes que fueron los quilmes, que vinieron del Valle de Yocabil, Tucumán, caminando y que fueron el origen de la formación de nuestra localidad. A partir de 1812, el primer triunvirato va a poner fin a la reducción de los quilmes y va a declarar libre a toda persona. En la playa de Quilmes se sucedieron acontecimientos históricos muy importantes, entre otros las invasiones inglesas y también en 1826 el almirante Guillermo Brown y su escuadra se va a enfrentar a la altura de nuestra ciudad con la Armada de Brasil. ¿Alguna vez se preguntaron por qué los ingleses desembarcaron en nuestra ciudad? Y es porque una de las características de nuestra playa es que uno puede internarse el equivalente a 10 cuadras caminando, que el agua siempre te va a llegar a las rodillas. Así que Quilmes siempre fue muy, muy particular y los habitantes que vivimos en ella nos sentimos realmente orgullosas. Siempre fue importante y reconocido la importancia del río. Tanto es así que en 1860 el doctor Wilde propone establecer un servicio de diligencia para el río. Esta medida del doctor Wilde, que es uno de nuestros médicos higienistas, respondían a los importantes avances de la medicina, reconociendo la circulación de la sangre y la importancia del oxígeno. Eso cambió la concepción de las vacaciones y del origen de las enfermedades y comenzó a tener importancia estar al aire libre. De ahí la importancia del surgimiento de los primeros balnearios. Primero en Europa
sobre todo en Francia, en Alemania y en Inglaterra. En Inglaterra se creó el balneario de Brighton con estilo victoriano, donde la reina pasaba sus vacaciones, que resultó modelo de nuestro balneario de Quilmes. Entonces, en 1860, el doctor Wilde va a proponer establecer un servicio de diligencias para el río. El juez de paz Augusto Otamendi, en 1866, dispone la creación del camino a la ribera. Y en 1871 se da la concesión del tranvía a caballo al río. La importancia de la llegada del tranvía va a ser fundamental para que la gente pueda movilizarse hasta allá. La creación del balneario se convirtió en el segundo centro de operaciones financieras del Grupo Fiorito. En 1909 adquirieron la compañía de tranvía de tracción a sangre River Plate, cuyo recorrido pasaba por Rivadavia, Avenida Otamendi y Cervantes hasta la prefectura en el río. El 27 de julio de 1910 la municipalidad otorga a la empresa Fiorita por el término de 20 años la concesión de una línea de tranvía hasta el río y en el artículo 4 otorga permiso para construir un balneario sobre una rambla o muelle río adentro y permiso para extraer arena. También lo obligaba a plantar árboles, mantener el alumbrado, pasar cine y dar conciertos de bandas de música. En abril de 1911, el Ministerio de Obras Públicas autoriza a Antonio y Pedro Fiorito para construir el balneario y rambla de Quilmes. La obra se inició en 1914. El edificio se levantó íntegramente sobre el lecho del río y se convirtió en el primero y más importante ejemplo de arquitectura lacustre del país. La municipalidad, por su parte, el 3 de febrero de 1915, presentó un proyecto de construcción de una explanada en el Paseo de la Ribera. Inmediatamente se presentaron numerosos pedidos a la municipalidad para construir y explotar recreos en el bañado sobre terrenos municipales. El 15 de noviembre de 1915 se inauguró los servicios de tranvía eléctrico a la ribera. Según el diario La Prensa, del 16 de noviembre de 1915, ese día se transportó en todo el día más de 6.000 pasajeros. La compañía Tranvía Eléctrico y Balneario del Río de la Plata, que así se hacía llamar, comenzó una activa propaganda por los medios periodísticos resaltando las bondades de la playa de Quilmes. El balneario tenía 3 piletas de agua salada, confiterías que representaban las distintas comunidades de inmigrantes austríacas, alemanas e italianas, un muelle de pesca, una pantalla de cine al aire libre. 3 veces por semana tocaba la orquesta. En fin, el balneario trajo aparejado el crecimiento de la ribera. La municipalidad otorgó a los distintos sindicatos y asociaciones de inmigrantes permiso para instalarse en los terrenos municipales y crear sus recreos. Y surgieron un montón de proyectos. El proyecto del aeropuerto, creación del puerto. A lo largo de estos 60 años se presentaron proyectos como la creación de un parque municipal sobre la costa lindera con la avenida Otamendi, la construcción de un hotel municipal, la explotación de los baños desde la avenida Otamendi al norte, que no afectaran la construcción de los Fioritos, construir un camino costanera que uniera la capital con La Plata, pasando por Avellaneda, Bernal y Quilmes. Este plan, desarrollado por el ingeniero Humberto Canales, hubiera significado que a lo largo
de La Plata hasta la ciudad autónoma de Buenos Aires, todo un camino costanero donde los habitantes no le dieran la espalda al río y ganaran una inmensa fracción de tierra donde poder disfrutar del paisaje, de la naturaleza y del esparcimiento. ¿Qué pasó? El 2 de enero de 1961, el diario El Sol publicó un artículo que puso fin a los sueños de esta historia, o sea, de la historia de convertir a Quilmes en una ciudad balnearia. La nota estaba titulada Aguas contaminadas en Quilmes y daba cuenta de la filtración de uno de los pozos cloacales y la acción llevada a cabo por un particular que había extraído el agua del pozo y la había hecho analizar en el Instituto Malbrán del Ministerio de Salud Pública de la Nación. El resultado de la muestra había llegado a la conclusión de que el agua era de mala calidad y el consumo peligroso. Al día siguiente, por lo tanto, la municipalidad declaró la inhabilitación del balneario local y la zona de la ribera para bañarse y dispuso un análisis de las aguas de los pozos ubicadas en el lugar por decreto número 2099/1960. El decreto decía: visto la situación originada por los desperfectos ocurridos en los conductos mayores de obras sanitarias de la Nación que atraviesan este distrito, la inquietud que ello despertó en el Departamento Ejecutivo y en diversos círculos científicos, en especial en los organismos sanitarios oficiales y privados, y considerando que los efectos de estudiar el alcance real del riesgo a que pudiera estar expuesta la población, este Ejecutivo dispuso la constitución de una comisión asesora honorario, que la misma se constituyó oportunamente cumpliendo con la totalidad de la tarea encomendada. El intendente municipal Rodolfo Adalberto López decreta, artículo 3º, declara no habilitada al solo efecto de práctica de los baños la zona de la ribera del distrito de Quilmes. La prohibición de entrar en sus aguas significó el fin del balneario. Pero además tenemos que ver que durante toda esta etapa siempre hubo dos grupos de intereses. Una minoría que pugnaba por satisfacer sus propias necesidades y la mayoría de la población. Podemos decir que las causas del sueño de convertir a Quilmes en una ciudad balnearia se debe a la contaminación, pero también a la corrupción política, los golpes militares y también, hay que decirlo, las nuevas pautas de consumo que llevaron progresivamente a la decadencia del balneario. En 1960 se produjo una epidemia de diarrea estival donde murieron 30.000 niños. Las causas eran la falta de agua potable y la contaminación. Esa contaminación continúa hasta el día de hoy. Por ejemplo, la papelera Smurfit Kappa en Bernal, que desde el año 2006 está procesada por violación a la ley 11.720 de residuos especiales, que tira sus afluentes en el río, que contienen arsénico, en 3 veces superiores a los recomendados por la vida acuática. Podemos hablar también de la construcción del mayor basural al cielo abierto durante la dictadura militar, que es el SEAMSE. Ahí está, calladito, esperándonos, viendo qué vamos a hacer. El quilmero, el 18 de octubre de 1888, decía que en Quilmes, en la zona del balneario, existía 800.000 plantas de mimbre, sauce y álamo carolina,
200.000 casuarinas, 600.000 pinos en maceta y 300.000 frutales. Hacia 1910 la Argentina estaba entre los 5 primeros países del mundo. En 1952 había pleno empleo y se había cancelado la deuda externa. Evidentemente, la historia de Quilmes refleja un poco la historia de nuestro país. Si bien hay muchas cosas por decir, lo que sí queda claro es que se perdió la oportunidad de integrar la belleza del paisaje a nuestra vida cotidiana. ¿O seremos capaces de construir una ciudad de cara al río? ¿O seguiremos negando su existencia?